Bienvenidas, bienvenidos a Hilos del Cuidado, el podcast de la carrera de Enfermería de la UNLA. El cuidado, uno de los impulsos más humanos. Un acto desinteresado que se transformó en profesión. Del conocimiento empírico de las comadronas a la ciencia de la enfermería. El cuidado, presente desde antes del primer aliento y hasta después del último suspiro. Una labor que expone incluso la propia salud para colaborar con las otras y los otros. Juntas, juntos, tejemos nuestra cultura como una red que nos sostiene, como una manta que nos protege y abriga. Hilos del Cuidado. Un podcast donde las y los protagonistas de la salud nos comparten su historia. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Hilos del Cuidado. Mi nombre es Martín Agüero y hoy estoy en compañía de un colega que tiene una mirada futurista de la enfermería. Es coordinador de la carrera de enfermería de la UNLA, licenciado Lucas Agüero. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día, Martín, buen día a todos, a todas. Bien, estamos acá, bien contentos de estar en este espacio de Hilos del Cuidado. Un placer, gracias por la invitación. No sé si voy a hablar de futuro, es muy profundo hablar de futuro, pero intentaremos ir compartiendo lo que surja en este podcast. Vamos. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Yo también, todo bien por acá y bueno, muy contento también de tenerte acá, que somos co-creadores de este espacio y sí. Bueno, lo fuimos creando de a poquito. Primero fue una idea y después lo fuimos concretando. Y ahora estamos acá, bueno, hoy te tocaba. Tocaba. Estas ideas son, para mí son fundamentales, que podamos impulsarlas desde la carrera, ¿no? Tengo que sí o sí mencionar a Estela, nuestra compañera que también impulsó esto. Fundamental. Y me parece por ahí para algunas profesiones o para algunas carreras esto es más habitual, pero en nuestra profesión, en nuestra carrera, impulsar este espacio era una deuda pendiente y un espacio a conquistar también, ¿no? Y me parece que lograrlo en 2025 en un contexto de donde se pone en cuestión el derecho básico a la educación, a la comunicación, a crecer, básicamente esto es también un acto revolucionario. Es como revolucionar los medios, tomar los medios, hablar, hacerse oír. Y me parece que he escuchado algunos crudos estos días de esta producción y está quedando una cosa hermosa. Así que estoy muy feliz y gracias de nuevo por invitar. Así que nada, acá estamos. Totalmente, creo que tenías que estar porque, bueno, justamente este espacio se abrió con esta idea de pensar desde la hora, ¿no? Uniendo con esto que decíamos del futuro, ¿no? Pero no quiero que nos adelantemos porque ya vamos a pasar por ahí. Así que, antes que nada, vamos a pasar primero por el pasado. Los primeros hilos. Porque antes del uniforme hubo una historia. Cada vocación nace de un impulso, de una vivencia, de una necesidad profunda. Empecemos por el principio. Y preguntarte un poco sobre, yendo un poquito más para atrás, ¿no? Que si hay algún recuerdo que te haga pensar ahora en entender por qué terminaste en el mundo del cuidado. El mundo del cuidado. Cuando venía para acá me di cuenta que pasaron 13 años desde que toqué la Universidad de Lanús, 13 específicamente, como estudiante en un principio. Sí. Como auxiliar de docencia e investigación, como tutor par, como investigador en iniciación, acompañando proyectos, aprendiendo el oficio también de ser enfermero y también de ser docente en la actualidad, ¿no? Claro. Y ese recorrido de 13 años que es poco también, si uno lo ve en perspectiva. No es poco. Yo tengo 33, es casi la mitad de mi vida. Por eso no es acá poco. Dentro de la universidad. ¿Cómo terminé acá? Fue por una decisión específica de... Mi otro plan era ser docente de historia. Mira. Cuando me estaba por inscribir en el profesorado, que era en San Francisco Solano, en la fila dije, yo no voy a ser docente de historia, yo quiero ser enfermero. Imprimí el plan de estudio de la UNLA, se lo mostré a una tía que es enfermera, que es licenciada en enfermería. Me dijo, sí, Lucas, vos metete esto, lo resolvés en 2-3 años, te recibís
6 años tardé casi. Pero fue así, fue una motivación de... no puedo identificar dónde empezó esto de estudiar enfermería o recibirme de enfermero. Pero una vez que inicié el camino, fue un camino de ida que hoy no me arrepiento, lo volvería a hacer y me parece que somos lo mejor del mundo. O sea, a ese nivel podemos hablar. Buena respuesta, creo que la mejor respuesta. Claro. No me arrepiento porque la profesión, la enfermería, a mí me dio todo. O sea, experiencias positivas de vida, dentro del ámbito hospitalario, fuera del ámbito hospitalario. Fue una experiencia hermosa de acompañamiento, de cuidado, de formarme, de aprender. Y creo que eso es algo invaluable, la formación en sí, pero también el ejercicio de la carrera, ¿no? De la profesión. Si hablo del ámbito hospitalario, fue una experiencia hermosa. Y si hablo, lo extiendo a lo comunitario, ¿no? Sí. Nosotros cuando estudiábamos, cuando era estudiante, impulsamos un voluntariado, me acuerdo, para salir a controlar signos vitales y demás a la calle. Era como, che. Directamente, ¿cuántos eran, ponerle, que salían a la calle? Y empezamos siendo 7 y terminamos siendo como 40. Visitamos. Creció. Y sí, era porque había que hacer algo como estudiante. Estábamos en el centro estudiante también organizando cosas y demás. Y el impulso fue, bueno, hay que hacer algo. Me acuerdo que era 2015. Había un recorte fuerte a la salud en ese momento, a los medicamentos para los jubilados. Fue como un déjà vu de ahora. No, nada nuevo, ¿no? Y el impulso fue, bueno, hay que salir a hablar con la gente y demostrarle que, la salud vale, la salud es un derecho. Discusiones básicas que hoy volvemos a tener, ¿no? Claro. Empezamos 5 o 6 y terminamos siendo 40 visitando plazas. Después creció y fuimos a centros de jubilados. Interactuamos con mucha gente. Se hizo un grupo muy lindo de estudiantes de enfermería en la calle. Que hoy continúa esa experiencia, obviamente uno ya no está ahí, pero mutó, se transmutó, pero la idea era lo que aprendemos en el aula que esté en la calle. Entonces digo, bueno, lo hospitalario, más la calle, lo comunitario, a mí me brindó un aporte enorme para mi vida. Es como, sacando que conocí mucha gente muy buena, que esto desinteresadamente se ponía al servicio de... los que menos tienen, los que no entienden cómo tomar un medicamento o no se pueden tomar la presión o quieren evacuar una duda cuando están pasando por la plaza. Hicimos un trabajo muy fuerte también en pandemia, en la pospandemia. Sí. De voluntariado. Del voluntariado, sí, éramos, hay que ir a vacunar a la gente porque se necesitaban vacunadores. Era como, sí. O ir a hacer los testeos, un abrir auge. Espacios. Sí, ¿se acuerdan el auge de los testeos de COVID? De que te mandaban el hisopado hasta el fondo. El hisopado, pero después había otro que era el test de sangre. Que o sea, como una cuchet, sí, como un mogluco. Claro, y no sé, una empresa donó como 25.000 de esos dispositivos que eran descartables, ¿no? Sí. Y empezamos a recorrer clubes de barrio y demás, testeando a la gente para saber si tenía o no COVID. Hermoso. Una cosa hermosa. Y eso... toda la gente por la calle, vos que pasás por ahí. Pasá por acá, te testeamos. A ver si tenés COVID. Entonces me parece que eso fue el pasado reciente, ¿no? Porque tampoco es un pasado muy... aprender a estar en lo clínico, asistir en lo clínico, ser lo mejor que uno puede ahí, pero también estar en la calle. O sea... Y para los alumnos me imagino que es como una experiencia también súper cercana a lo que es... el voluntariado uno lo hace porque quiere, no es que era una obligación. Claro. Sí, sino que el alumno se encuentra ahí en una situación de acercarse a la comunidad, que por ahí no es tan común en enfermería, que por lo general la gente se acerca al sistema de salud y no es que el sistema de salud se acerca a la gente, ¿no? Claro, la connotación de nuestra carrera es fuertemente comunitaria, básicamente tiene ese eje, ¿no? Y se impulsa constantemente a esto de, bueno, hay que estar cerca de donde la gente transita la salud y la enfermedad, ¿no? Ese limbo que estamos siempre un poco sano, un poco enfermo. Sí.
es difícil porque el sistema hoy te lleva a solamente estar en el ámbito clínico. La parte clínico hospitalario, ¿no? Uh-huh. La parte comunitaria es mal paga, o sea, con horarios bastante complejos, pero caracterizado por el mal pago, ¿no? Claro. Y es la parte fundamental, donde uno tiene que estar acompañando a la comunidad para que no llegue al segundo nivel y no llegue al hospital, por ejemplo, ¿no? O que si llegue en las mejores condiciones. Pero esta experiencia que te contaba no fue como docente ni demás, fue como un estudiante más. Sí, recuerdo. Que se organizó con otros compañeros. Tremendo. Y hay que salir. No, porque la idea que saca de ustedes también, ¿no? Sí. Porque no estaba el voluntariado previamente a eso. No, lo habíamos como... Fue también una idea que surgió y como, che, hay que hacer algo. Y también lo lindo de la universidad que da pie a escuchar a los alumnos, ¿no? Y abrir un espacio que no existía en conjunto. Sí. Yo me caracterizo mucho por no pedir mucho permiso. Generalmente si hay una idea es buena, que nos digan que no, vamos a hacerla. Pero tocó una puertita, no pasa nada. Sí, uno pregunta todo. Generalmente esta universidad es como se caracteriza por esto, por si es una idea que no entra en contradicción con los valores que nos caracterizan como universidad, dale para adelante. O al revés, si suma. Si suma, como este podcast. Si suma, hagámoslo, qué sé yo. Pero me parece eso interesante, ¿no? Fue un recorrido hermoso, enriquecedor, del que no me arrepiento, claramente. Es como, fue hermoso. Y fue creciendo y ahora cada vez está más lindo. Pero bueno, no me quiero alejar tanto porque nos fuimos un poco por las ramas, pero quiero volver un poco a conocerte en respecto a tu entorno familiar, cómo era socialmente, inclusive cuando comenzaste a soñar así con tu futuro. En el camino de la salud, ¿no? Y siempre estuviste entre estas opciones. Dijiste anteriormente que te hubiera gustado ser profesor de historia, pero no se dio. Y si no era eso, ¿qué otras opciones se te habían ocurrido en ese momento? Mirá, la opción del profesorado de historia fue como, tenía que hacer algo, tenía que estudiar. Ah, claro, no era una decisión como... No era, che, ¿qué querés ser cuando seas grande? No, ya estaba ahí, me había recibido en el secundario, sí. Tenía que estudiar, era como... yo soy el quinto hermano de 8. Bastantes hermanos. Nacidos todos en la provincia de Buenos Aires. Espera, y encima súper en el medio. Súper en el medio. Una situación compleja. Primera generación también de estudiante universitario. Se dieron las condiciones específicas para que pueda empezar a estudiar y terminar. Bien. Específicas. En un contexto de país también específico donde el acceso a la universidad pasaba a ser un derecho. Y la universidad, yo me acuerdo cuando estudiaba en la media número 15 ahí de San José, de la cual fuimos juntos, nos encontramos ahí, nos conocemos desde la secundaria. Exactamente. Yo me acuerdo que habían organizado un viaje tipo esos que hacen ahora de venir a la UNLA un día, conocela. Bien. Y a mí me quedó el bichito ahí de yo tengo que estudiar en esta universidad, pero porque era hermoso el lugar. No me acuerdo el contenido de esa feria que habremos venido. No, pero ya el acercamiento sí, de ver que hay una estructura se vio como enorme, una posibilidad. Sí. Una estructura enorme, linda, bella, con árboles verdes, sí. Edificios lindos, no sé, como que eso también impacta cuando sos chico, ¿no? Sí, yo tenía 17 años. Básicamente lo puedo resumir como, bueno, un chico más del conurbano que accedió a la universidad pública. Como tantos. Como tantos y como tantas que hoy son, ¿no? Y nada, para mí eso fue transformador. Iniciar. Sacando que cuando arranqué empecé a conocer gente que hoy siguen siendo amigos y amigas. Porque me parece que se trata de eso, ¿no? El tránsito por la universidad te transforma. Por la universidad en sí y después con los que te cruzás y con los que construís vida. Porque construís vida en definitiva, ¿no? Como que se trabaja un poco eso, el ir generando ciertas comunidades que nos apoyamos entre todos en sí. Sí. Creo que esa es la parte más linda también. Ir conociendo e ir creciendo. Creces a la par con otro con otra que arrancó. Que también está creciendo. Que también está creciendo. Volvemos un poco a la parte de la que me contabas del voluntariado cuando eras alumno. Y te quería preguntar en ese momento, ¿no? ¿Qué emociones te atravesaban en tu primer día de clases o de prácticas? Lo que vos recuerdes, ¿no? ¿Te imaginabas el camino que estás recorriendo ahora? Absolutamente no.
De hecho, tengo un trauma con las filas, me parece, porque cuando me vine a inscribir acá tampoco me anoté ese día. O sea, me fui. Estaba en el Hernández esperando para entregar los papeles en la oficina de alumnos. Y me fui a mi casa. Dije, no, esto no es para mí, me voy, chau. Era monumental el lugar, todo nuevo. Me fui. ¿Te pareció todo muy grande? Grosso, miedo, o sea, no sé por qué no me quise anotar. Mira. Al otro día venía una amiga que se recibió de licenciada en diseño y comunicación visual acá, que iniciamos juntos, y me dijo, te tenés que ir a anotar porque me anoto. Y fue bueno, yo fui ayer, pero la fila me superó y no lo hice. A mí me pasa algo parecido, no eso, pero algo parecido. Hice el curso intensivo de verano. Sí. Y ni siquiera di los exámenes. Pero bueno, Pero después hice el cuatrimestral. ¿Entendés? Como claro, más relajado. Más relajado, más tiempo. Claro. Pero más tranquilo para ¿viste? Ir entrando a poquito. Pero bueno. Sí, por eso te digo, el inicio, el inscribirse ya es un paso enorme. Para los que no es un horizonte o no teníamos experiencia en la familia que hayan estudiado. Porque no sabés. No hay antecedentes. No entendés qué va a pasar. Nadie te dice, bueno, andá, anotate, tenés que aprender de cero. Y después las emociones en el aula eran, enfermería es un lugar amigable, salvo anatomía. Que era como... Yo la recursé, así que... No, era un lugar amigable, o sea, los docentes siempre insistían en esto, y para mí fue crucial, hacelo en grupo, porque... Cuando no tenés ganas, te va a llamar vení que te estoy esperando. O sea, sí. Para mí eso fue fundamental. Es un camino medio pesado. La emoción, no sé cómo describirla, pero para mí fue comunitaria. Es como... Cuando no tenía ganas o cuando me costaba, siempre había vení que vamos a cursar porque hay que aprobar esto. Y sí, son muchas cosas. Si no trabajas en conjunto se pone complicado. No, pero bueno, es la antítesis del pensamiento por ahí que quieren hoy imponer, ¿no? Del individualismo, y no funciona individualmente. Podés ser muy bueno individualmente. Tu experiencia no va a ser como el que la hace colectivamente. Y después trabajamos colectivamente, así que... Y después trabajás colectivamente, así que tenés que aprender en algún momento a trabajar colectivamente. Exacto, y con personas que no conoces, bueno, hay muchas cuestiones ahí que abordar. Pero no quiero que te me escapes del primer día de clases o el primer día de prácticas, lo que recuerdes así brevemente. Yo me recuerdo muy inocente, muy esperanzado en nada, porque en definitiva el primer día de prácticas me acuerdo como algo así como nos tiraron en el hospital. Vayan, y encima en el hospital ya la gente no es tan amable, te ven vestido de blanco, claro, todo impoluto, y bueno, te toca bañar a estos 25 pacientes. Pero no tengo un recuerdo específico del primer día. Sí puedo como visualizar en ese crecimiento el aumento de la confianza en lo que uno sabía y en lo que podía hacer. ¿Por qué? Porque cuando arrancaba no sabía cómo darle una pastilla a una persona, no sabía hablarle a una persona. Tal cual, sí, y que es la parte de administración de medicamentos más sencilla del mundo. Claro, es bueno darle esta buscapina. ¿Por qué le voy a dar una buscapina? Pero puedo identificar eso como algo hermoso, ¿no? Esto de la confianza que vas adquiriendo a medida que va pasando las semanas, los meses, el cuatrimestre. Porque vas aprendiendo de que, yo sé hacer esto. Claro, te va generando confianza. Sí. Y en personas que la confianza siempre fue un problema en sí mismo, es un montón. Entonces, es lindo. Es lindo porque vas como entrenando eso. Y creces como persona, porque la seguridad no es solamente que te la genera en ese aspecto, sino que la seguridad te la genera en todos los aspectos de la vida, ¿no? El convertirte en profesional. Llevándote a los primeros años nuevamente, ¿qué fue lo que más te conmovió, te impactó del contacto con los otros? Poder estar cerca. Yo empecé a trabajar cuando recibí el título de profesional, empecé a trabajar en adulto y automáticamente pasé a maternidad y pediatría, y me pareció siempre como la mejor experiencia, no en alta complejidad, yo trabajé siempre en mediana y baja complejidad. Claro. Pero el niño, la niña enferma, las infancias enfermas, son honestas.
Generalmente no te engañan. No, si te dicen que le duele en serio. No hay forma que lo oculten. No hay forma que lo oculten. Y me pareció siempre esto de acompañar al nene, la nena y a la familia en ese contexto no sé, siempre me sentí muy cómodo trabajando ahí y pude brindar un cuidado acorde, ¿no? Eso fue una de las cosas que más me impactó. Es lindo porque trabajás con la familia entera prácticamente. Sí, sí. Y ahí hice como base, tuve 4 años creo trabajando en un servicio así. Y nada, aprendés a trabajar con eso. También con la recepción del recién nacido. Creo que habré recibido como parte del equipo, ¿no? A 250 bebés. Tremendo, es un montón. Es un montón, y vos decís, algunos nacían un poquito mal y había que darle una asistencia más particular, pero son momentos trascendentales en la vida del ser humano, sea sí. Quien sea, lo conozcas o no, están pariendo una vida básicamente. No, es tremendo. Aparte de algo que enfermería es, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Una profesión que ve este tipo de cosas. Quizás alguien jamás en su vida ve nacer a nadie. Podés pasar toda tu vida sin ver nacer a nadie. Claro, y es re impactante. Tranquilamente. Es re impactante. Yo, uno de mis primeros días de práctica, me pasó. Dijeron, ¿quién quiere ir a ¿cómo se dice? No, maternidad. No. Recepción. A Partos. Y al toque levanté la mano. Y bueno, 5 minutos después estaba viendo un parto. Como alumno, ¿no? O sea, y como observador, obviamente, estaba ahí al lado de la pared sin tocar absolutamente nada, solo observando. Y la verdad es que es súper impactante. Parto natural, ¿no? No cesárea. Y nada, no volví a ver otro parto, porque yo nunca trabajé de eso, ¿no? Pero digo, teniendo la experiencia, puedo decir que es impresionante. Sí. Vos viste 250. Y más o menos fueron 4 años. Teníamos un promedio de 15 por semana. En nuestro turno solamente. Claro. 10 por semana. Es como... Pasa algo acá. Siempre estamos en una época en donde siempre cuando uno va a la valorización del trabajo de enfermería, como que uno percibe que lo que más se valora es lo hiper específico, hiper complejo, hiper crítico, ¿no? Acá vamos a posicionarnos pero en las maternidades ahí transitan experiencias muy, muy complejas en esto de, bueno, van a ser una persona, ¿no? Que puede salir bien o puede salir mal. O sea, porque yo te cuento lo bueno, nacieron 250 en mi turno en 5 años. Y en eso pasó de todo. En el medio tuviste muertes prematuras, o sea, muertes preparto de fetos, no sé cómo decirlo ahora, no me acuerdo ya. Pero pasó el tiempo. Pero de que llegaban a los 8 meses a término y morían antes de nacer. Claro. Esa es una experiencia que la mujer tiene que parir un bebé sin vida, básicamente. Claro. Las salas completamente de difícil. parto son caracterizadas por el llanto, generalmente, del recién nacido. Y una sala donde hay un nacimiento y hay silencio es muy potente. Muy potente. No lo puedo imaginar. Cómo trabajás también todo acompañar esas situaciones complejo. No está nada protocolarizado eso generalmente, porque es una situación que nada. No hay forma de protocolarizar. No podés protocolarizar la muerte esa, ¿no? Claro, ¿cómo hace? Pero después tenés toda la contrapartida de, bueno, una mujer, un cuerpo gestante, ¿no? Que llega con una eclampsia, con una preeclampsia, con un riesgo inminente de vida. Y acompañar eso también es complejo, ¿no? Un recién nacido que nace con signos que necesita asistencia. Entonces conviven como experiencias muy lindas, porque ver nacer a alguien es lindo. Sí. Es emocionante, es todo lo que vos quieras, pero también situaciones muy trágicas para el ser humano. Y enfermería está ahí en todo. Y tiene que malearse porque, bueno, por ahí tuviste una secuencia compleja de muerte y a las 2 horas están haciendo otro. Claro, con toda la vida sigue. Claro, y vos decís a veces, y somos medio psicópatas, me parece, porque tenés que adaptarte a toda esa secuencia. Claro, no, vos lo estudiás en la universidad, pero después la vida real. Claro, tenés todas esas emociones quizás en una tarde. Pero bueno, por eso banco el team materno-infantil, perinato, porque hacemos un trabajo
Muy lindo, o sea, y es una parte de la enfermería también que está como siempre mal paga, sobreexplotada. No es que tienen 2 pacientes como el enfermero de cuidados críticos Claro. y son felices, y a veces tenés un piso. Palazo para los críticos. Claro. Pero bueno, es cuando nosotros no podemos, porque ya no tenemos las herramientas, se hacen cargo ellos de las situaciones más complejas, ¿no? Y le agradecemos mucho. Son muy buenos en eso. Le agradecemos mucho. Sí, son muy buenos. Tejiendo trayectorias. Toda vocación necesita sostén, herramientas, decisiones. Cada hilo se entrelaza para formar al profesional que hoy conocemos. Bueno, Lucas, estuvimos hablando un poco para conocerte un poco más, ¿no? Sobre tu infancia, sobre tus primeros recorridos ahí como estudiante. Y ahora te quiero preguntar, ¿cuál fue uno de los desafíos más grandes que tuviste que atravesar en tu formación o en tu carrera profesional? Hubo 2 desafíos que para mí fueron trascendentales en estos años, en estos últimos 5 años. El primero fue postular a una beca doctoral que me marcó y lo tengo como una de las experiencias más desafiantes. Y el otro fue decidir, cuando me la otorgaron, renunciar a todos mis trabajos y aceptar esa beca y dedicarme a la investigación. Que no es dato menor que la beca es de CONICET. No, la beca CONICET lo tengo que contar. Vamos. Yo me postulo a CONICET para entrar a una beca doctoral. Una vez que me recibí de licenciado, armo un proyecto hermoso. Para mí era como, esto es lo mejor que pude haber construido. Bien. Y me lo rechazan. Pero no quería llegar ahí, pero está bueno contarlo también, porque no todos son... No todo es lindo. Claro. A ver, postular una beca CONICET te lleva un año aproximadamente a armar el proyecto de investigación. Es una consulta constante con una directora o directora en mi primer caso. Presentar papeles, juntar papeles. Bueno, Sí. Es todo un trámite que te lleva entre 6 y 8 meses. Cuando publican los resultados te dicen aprobado, desaprobado. Y la justificación siempre es genérica, es le falta. Claro, Básicamente claro, te dicen, claro. anda nene, que te falta un poco. 2 años intenté postularme a CONICET, las Bien. 2 veces me rechazan. Sí. Y recibo una recomendación de una compañera que me dijo, no es por acá, vos tenés que ir por este camino, con otro tema. Okay. Más relacionado al campo de la salud. Yo estaba en ese momento muy en el campo de las humanidades específicas, y fue como me dijo, ¿por qué no? Una recomendación, ¿por qué no te centrás más en tu campo? Donde por ahí tenés algunas cosas más aceitadas y demás. Tomo la recomendación, consigo un director, en este caso para mi tema, que me acompaña de manera excelente. Me postulo a la SIC, a la Comisión de Investigaciones Científicas de Provincia de Buenos Aires. Bien. Y me lo aprueban. Y fue desafiante, ¿por qué? Porque someter tu trabajo a un comité evaluador que no conoces y que es cruel generalmente. Necesariamente también, necesariamente. porque son pocos los cupos. Y es muy meritorio esto, porque es un trabajo solitario el que haces, de reflexión, de escritura y demás, que cuando llega el aprobado es un mar de sensaciones, ¿no? Porque decís, bueno, 3 años intentando para aplicar a una beca, nadie se enteró que vos hiciste eso. Claro, sí, Nadie sí. se enteró las horas, los fines de semana, el tiempo, la angustia de decir, esto no me cierra. O la devolución de tu director como diciendo, esto está mal, tenés que repensarlo, o buscar más bibliografía en esto. No, y enfrentar el rechazo, ¿no? También eso, Sí, y sí, seguir totalmente. luchando al respecto. Sí. Por eso la experiencia de rechazo para mí de CONICET fue interesante, porque fue, ¿qué haces? ¿Te quedás o seguís intentando? Y seguí intentando hasta que me otorgaron la beca. Y después pasó el otro desafío. Bueno, yo tenía que renunciar a un trabajo donde tenía años de experiencia, también de aportes. Sí. Tenías la seguridad de las vacaciones, la seguridad es básica de trabajador, ¿no? Sí, pero para construir quizás un futuro diferente al que, Claro. no sé, por ahí la mayoría de los enfermeros está como, cuidando el trabajo, ¿no? Por una cuestión de necesidad, claramente. Pero bueno, vos tomaste otra vertiente.
Claro, encima estaba trabajando en el hospital más lindo que te puede tocar, porque estaba trabajando en el hospital El Cruce en ese momento. Hermoso. Y que todos quieren entrar ahí, yo estaba ahí todo inocente trabajando como enfermero. Quise entrar y no hubo caso. Yo estaba trabajando ahí y me sale la beca y digo, bueno, tengo que renunciar ahora. Y creo que dudé 2 días. No, 1 día dudé. Y fue listo, o sea, elijo este camino. La beca doctoral lo que te permite es dedicarte 4 años a estudiar un tema y que toda tu atención se centre ahí. Yo no sé si hay otro momento en la vida en el que podés dedicarte 4 años exclusivamente a tocar un tema, investigar un tema, vincularte con gente de ese tema, aprender el oficio de investigar, crear tu tesis doctoral. No sé si hay si vas a tener otra oportunidad y que te paguen para eso, ¿no? No, totalmente. O sea, te genera una cierta seguridad también, decir, claro. Te quedas tranquilo de cierta forma para poder construir algo, ¿no? Claro, o sea, para mí esa experiencia de renunciar a un trabajo hermoso en un hospital de los más importantes de Latinoamérica y dedicarme a esto, fue una decisión difícil, pero tampoco dudé mucho. O sea, quiero estar acá. Siempre veía la comparativa de... En estas convocatorias participan médicos, bioquímicos, biólogos, sociólogos, y enfermería éramos nada, como la periferia aplicando a esto. Entonces cuando decido eso también lo decido en este contexto. Es bueno, esto no solamente es bueno para mí, sino que es un antecedente. Ya teníamos a una becaria CONICET, que era Tamara, la decana, actual decana, sí, del DESACO. Pero es algo colectivo también. Y ahí estamos, ya pasaron 4 años de esa decisión. Como un doble logro. Como un doble logro personal y colectivo. Tal cual. Entonces, esa posibilidad de 4 años estar abocado a un tema, leyendo, co-creando conocimiento en un tema, en ese tema específico, es hermoso. Y ahora quiero ir al tema en específico, porque tu doctorado, ¿para dónde se dirige? Yo estoy... mi doctorado es en telesalud, ¿sí? Sí. Estoy analizando hace 4 años todo lo que es las dinámicas de la aplicación de tecnología en el cuidado y cómo esas dinámicas cómo esas tecnologías transforman las dinámicas institucionales. Lo hago en el marco de la UNSAM, de un doctorado en Ciencias Humanas. Sí. Entonces eso me obliga a reflexionar constantemente y desde las ciencias sociales cómo se está transformando esa aplicación de la tecnología al cuidado, ¿no? Está buenísimo porque en una época en la que la tecnología nos avasalla, ¿no? Como que viene un tsunami de tecnología constante, cada 6 meses dicen que se va renovando la tecnología, vos sabrás más que yo, pero todo eso se tiene que articular y conjugar, ¿no? con cómo funciona el ser humano y a veces, nada, como que eso en vez de articularse se choca, ¿no? Sí. Y vos un poco estás tratando como de descifrar qué está pasando ahí, o me equivoco. Va por ahí. Una de las cosas que venía pensando estos días, y en el diálogo con otros compañeros y compañeras de otras profesiones también, ¿no? Esta vorágine de la aplicación tecnológica lo que no te permite es la reflexión sobre lo que estás haciendo. Entiendo. Y esto hablando un poco de futuro también, ¿no? Porque vos decís, bueno, es buena la aplicación de tecnologías de por sí en el cuidado, en el ambiente hospitalario y demás. Hay que responder eso, porque la pregunta es hoy, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo impacta eso en las dinámicas laborales, por ejemplo? Sí. O sea, hay sobreexplotación, las médicas, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los kinesiólogos, las kinesiólogas tienen más exigencia de utilizar tecnología, se ven sobreexplotados. ¿Cómo se paga? ¿Quién lo paga? ¿Se forman? ¿No se forman? Son preguntas que las ciencias humanas te pueden ayudar a reflexionar. Y generalmente en esta vorágine de aplicación tecnológica no hay tiempo. Porque vos decís, hay que aplicar esto porque mejora y demás. ¿Mejora la accesibilidad en serio? ¿Mejora la calidad de la salud de la calidad del cuidado? ¿Por qué? ¿Quiénes están siendo afectados con esto? ¿A quiénes les mejoró la accesibilidad? ¿A quiénes no? Me parece que el aporte hoy puede ser una reflexión sobre eso, ¿no? Y una tesis doctoral desde nuestra mirada como equipo de salud a esta aplicación tecnológica, creo que es un pequeño aporte
al conocimiento, ¿no? Para mí pequeño aporte. No, para mí es un enorme aporte en todo caso, porque si vos abriste una puerta, ya conocemos cómo funciona la enfermería, empezamos a abrir puerta por todos lados en base a lo que vos estás haciendo, así que para mí es un aporte enorme. Y pensándolo así, ¿no? Yendo para atrás ahora, ¿no? De acá, de lo que venís contando, que venís estudiando esto y yendo un poquito para atrás, ¿detectás algún aprendizaje así que vos decís que esto te marcó para siempre? Qué pregunta. Hubo 2 particularmente, voy a incluir uno más, pensaba en uno, pero puedo incluir 2 más, porque me toca como profesional también, ¿no? Sí. Yo creo que enfermería te va a hablar siempre de que una experiencia es la muerte, con la que uno transita, ¿no? Con la que trabajamos, ¿no? Con la que trabajamos diariamente. Y a mí lo que me marcó y me hizo un ser más humilde fue una vez que llevaba a la guardia una pediátrica, en situación compleja y murió. Y lo dimos todo con el equipo. Sí. Y esa para mí fue un antes y un después, porque tuve que regular emociones, tuve que hacer el aprendizaje de, che, estabas haciendo la reflexión posterior, ¿no? Hiciste todo lo posible. La quinta etapa del PAE, la evaluación. La evaluación. Y para mí eso fue un antes y un después, porque también el sistema lo que hace es que la guardia continúa después de eso. Claro, tenés que seguir trabajando. Tenés que seguir trabajando. Es durísimo. Es durísimo. Creo que todos los seres humanos necesitamos, después de una experiencia así, un tiempo de retrospectiva, de reflexión. No te digo una semana de vacaciones. Te digo, no sé, dame una hora para ir a tomar un café y vuelvo. Sí. Pero a veces el trajín hace que termines con eso, pases a lo siguiente, o a hacer papeles y demás, y después sigas trabajando. Para mí esa experiencia de acompañar, de trabajar, mejor dicho, no acompañar, no de trabajar, de intentar con el equipo salvar, curar a esa chiquita que no dio resultado de lo que hicimos, sí, fue un antes y un después. Y después me tocó, bueno, recientemente acompañar esa situación con mi mamá como enfermero, pero como hijo también. Y fue también aprender eso, ¿no? De que los procesos naturales que los seres humanos acompañamos como profesionales y demás, están limitados. Están limitados a la experiencia humana. Y en lo que seguimos trabajando, ¿no? También. En la que seguimos trabajando. Y me tocó como segunda experiencia que me marcó para toda la vida esta dualidad de el rol. Uno piensa que como enfermera, como enfermero, siempre tiene que estar a disposición de... Y un familiar, quien sea, ¿no? Sí. Y a veces, siendo enfermero, enfermera, médica, lo que sea, ¿no? Uno tiene que ocupar otro rol de hijo, de hija, de sobrino, de sobrina, y estar en ese rol, ¿no? Hacerse un costado, sí. Hacerse un costado del rol profesional y aceptar que también la vida pasa por otro lado, y que uno en ese momento no es enfermero, no es enfermera, sino que es hijo, hija, sobrina, ¿no? Lo vinculo porque fueron 2 experiencias que a mí me marcaron profundamente. Y marcaron también lo que siento como profesional de la salud, ¿no? Y es esto de ubicarnos en el rol, ¿no? El rol asignado, el rol querido, el rol asumido. Y me parece que como seres humanos también, metiendo esta dualidad de actuar como profesional en determinado momento, pero también aceptar que somos seres humanos. Totalmente. Y que nos toca transitar algo desde una experiencia de escucha, de acompañamiento, donde no tenemos a veces ni que opinar qué está sucediendo. Entonces esas 2 experiencias me parecieron muy fuertes, muy marcadas en lo profesional y en lo personal, ¿no? Tal cual, sí. A veces que no se puede dividir. No puedes dividir. Y a veces en el trabajo te impacta mucho lo personal. Bueno, esta experiencia con esta chica, esta pediátrica... ahí suena feo decirle pediátrica, pero bueno, sí, uno se entiende. Mis colegas que escuchan esto, claro. Los colegas, los estudiantes van a entender. Con la nena. La paciente. Te atraviesa en lo personal también, porque... No, si hace 3 segundos quizás estaba sonriendo y ahora ya claro, está. Claro. Es como muy fuerte. Me parece que también como advertencia a los colegas, ¿no? Hay que aprender a gestionar las emociones frente a la pérdida en el trabajo. Ir generando, ¿no? esas herramientas, porque sí, de un día para el otro los hábitos positivos y
las emociones son muy complicadas de controlar. Sí. Como que estás pidiendo un montón, ¿no? Claro. Pero de repente, o sea, si bien, o sea, hay un montón de herramientas, nosotros intentamos educar a los pacientes en general como, que ejercicio de respiración, que meditar. Bueno, sí, pero nosotros también necesitamos esos ejercicios para el día a día soportar ciertas situaciones en las que estamos inmersos, inevitables. Bueno, me hiciste acordar a otra secuencia, la cuento brevemente, que para mí también ahora, una tercera que fue más graciosa también, ¿no? Sí. Yo hice una experiencia de un año en neonatología y me asignan a Enzo, un chico que tenía un bebé, que tenía bajo peso, iba a estar 2 meses, había que alimentarlo, bañarlo. Yo empecé a trabajar, me dicen, bueno, Enzo va a ser lo tenés que cuidar. Entonces todas las tardes lo cuidaba Enzo. Hice un vínculo con ese sujeto de atención. ¿Cuánto tenía? Y tenía meses. 36 semanas. Claro, le faltaba madurar, le faltaba un golpecito de horno. Entonces... estaba ahí con la lámpara. Claro, yo me vinculé un montón con ese bebé. Y llegó un momento, el día del alta... El quiebre emocional que tuve, Martín, no te lo puedo explicar porque para mí me estaban sacando a mi bebé. ¿Cómo se van a llevar a Enzo? Los padres se atrevieron a llevárselo a la casa. Lo gesté unas semanas en la lámpara. Claro, y para mí era un montón porque me vinculé emocionalmente con ese. Ahora, el bebé, cuando yo llegaba, te identifican. O sea, si te escuchan toda la tarde que lo bañas, que le hablas, que lo mimas, que le das de comer y demás... El ser humano se vincula. Totalmente. Me imagino. Totalmente. Ahí debe haber bibliografía que sostenga esto, ¿no? No pero hay cosas que la bibliografía no hace falta. Claro, es un vínculo. Pero el quiebre que tuve, por favor, cuando se lo llevaron... Bueno, no, cuando se fue de alta, mejor dicho. Sí. A cuando su se casa. Lo llevan, que lo sentía Todavía me sigue doliendo. Le sigo doliendo. Claro, era como... y eso fue trascendental también para mí, porque dije, este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Y me fui de la neo. Claro. Me fui con el corazón roto y... Subiste un escaloncito, a pediátricos. Claro, fue como... No, pero lo gracioso era esto de... te vinculás y hay una ruptura también, hay una... No sé si por ahí me faltaría hablar con algunos colegas de neo si le ha pasado, ¿no? Pero... Yo creo que sí. Sí, yo dije, no, acá no. O sea, te lo estás cuidando todo y se lo llevan sus padres. Pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Como todo se aprende, ¿viste? Pero bueno, a vos no te gustó lo suficiente como para quedarte. No, ahí aprendí a que no era mi lugar. Claro. Hay que aprender a irse cuando no es tu lugar. Bien. Como hay que una gran lección. Claro. Bueno, justo una de las preguntas iba por ahí, que no la voy a hacer, pero ya hiciste la respuesta, que si hubo algún error difícil en tu vida así profesional y que haya terminado como una gran enseñanza, me parece que ya contestaste. Sí, vamos a decir que fue ese. No fue un error, en definitiva fue una experiencia que dije, che, acá no quiero. No, porque no sé... Se enseña en la universidad, quiero hacer como un paréntesis ahí, de que no hay que hacer estos vínculos justamente por eso, porque pasan estas cosas. Si vos te vinculás mucho con un paciente a nivel emocional y después lo terminás sufriendo y uno tiene que tratar de evitarlo porque tenemos 400.000 millones de pacientes durante toda nuestra vida. Imagínate si generamos vínculos con todo. Claro, terminás como... Sí, yo creo que se da eso, ¿no? Hay pacientes que uno recuerda. Yo tengo 3 o 4 que no me olvido. O sea, fueron... una experiencia en sí, cuidarlos. Y ya nombraste 2, 3. Ya nombré 2, 3. Me queda uno nada más que también me vinculé un montón. Se caracteriza como fueron internaciones largas, ¿no? Sí. Donde tenés mucho tiempo para estar, acompañar, escuchar. Pero bueno, fue por ahí. Bueno, pero estuviste hablando de que pasaste por varios aspectos de la enfermería, varias disciplinas inclusive también. Y yo te quería preguntar cómo fuiste construyendo esa identidad profesional que hoy te caracteriza, ¿no? Porque fuiste tomando de acá, de allá, me imagino. Pero ¿qué te ayudó a encontrar el lugar en el que ahora estás, ¿no? En el sistema de salud. Mis compañeros en universidad, mis docentes fueron los que orientaron eso. Y después una decisión específica es esto. Cuando me metí en el camino de la investigación, a aprender algunas herramientas, dije, yo esto es lo que quiero hacer. ¿Pero por qué llegaste a investigación y no seguiste trabajando asistencial, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué decidir investigar? Porque cuando era estudiante, la universidad tiene algunas convocatorias al año que los estudiantes se pueden sumar. Yo me sumé, toda propuesta me sumaba. Era como era el estudiante típico denso, que no sé si denso, ¿no? Pero el que se mete en todo, che, hay convocatoria, vamos, che, hay esto, vamos.
Y una Muchas ganas, muchas docente me invita a un equipo de investigación, me empieza che, tenés que leer esto, hay que escribir esto y demás. Cuando me di cuenta ya habíamos pasado 2 años, y ahí te empiezan a decir, che, está esta posibilidad, postulate a esta beca. Che, está esto, postulaste esto. Che, hay un viaje, vamos. He conocido varios países en este marco de la investigación. Y uno de los primeros fue Uruguay como estudiante, ¿no? Con una docente íbamos, Silvia, íbamos todos los años a trabajar una semana ahí, congresos, charlas que daba ella, y yo era como el que la acompañaba, estaba con ella. Pero y aprendía. ¿Hablabas en los congresos? Y siempre me obligaba a que haga una presentación. Entonces ya tengo el hábito. Era como, sé cómo escribir una presentación. Una presentación y demás para que la prueben. Claro. Entonces fue un entrenamiento y una cosa te lleva a la otra. Pero los que te van abriendo posibilidades son tus propios docentes. No me ha tocado transitar con docentes mezquinos que te cierran posibilidades y demás. Siempre todos fueron como muy solidarios con eso. Y entiendo que en el ámbito académico nosotros ahora estamos hablando de todas cosas lindas. Sí. El ámbito académico también muchas veces es violento, es mezquino, y particularmente en enfermería eso no pasa en el plantel de docente. No me pasó como estudiante y hoy no me pasa con colegas de la docencia y de la investigación, porque hay como un gueto de por lo menos preservar la dignidad de las personas, ¿no? Y esto también es a modo de denuncia, porque, repito, uno siempre habla de lo lindo. Uh-huh. Hay algunos lugares de la academia que son... no tan lindos. No tan lindos, que se caracterizan por la competitividad excesiva, por la violencia también. Y hay que decirlo, hay que denunciarlo. Es violento el sistema. ¿Violento en relación a que excluye? No excluye, somete, básicamente. O sea, la academia está caracterizada por eso, por las relaciones de poder, y nadie se escapa de eso. Entonces, rescato esto de nuestra área de salud, ¿no? De enfermería particularmente. Lo voy a limitar ahí porque es el campo donde puedo hablar hoy. Acotamos. Claro, es un lugar no mezquino, donde las posibilidades y es algo que uno lo tiene inserto y ya lo replica con otros estudiantes. Pero me parece que eso es muy sano mantenerlo. Y te digo, si elegí este camino y demás, fue por gente que no fue mezquina conmigo y me enseñó y me dijo, che, puedes hacer esto, hasta que me dijeron, postula una beca, dedícate a la investigación. Así me han llamado a, che, vamos a escribir un libro colectivo, che, vamos a hacer esto. Y nada, me parece hiper interesante eso, ¿no? Porque frente a un modelo que te propone la individualidad, el que tenés que ser el mejor investigador, el que tenés que pisar todas las cabezas y ser lo más, está otra construcción que va en paralelo y es colectiva y habla de saberes compartidos, habla de experiencias compartidas, de no violencia académica y nada, yo quiero ese camino y quiero que otros estudiantes transiten por eso también, ¿no? Va por ahí, fue por gente y fue porque me encantó, o sea, me encanta leer básicamente. Ahora no tengo mucho tiempo, pero bueno, me encanta leer. Bueno, el domingo a las 5 de la tarde leyendo un libro de... No, tampoco así. Los fines de semana trato de no hacer nada, ¿no? Porque de ser un... Pero porque también necesitas tiempo para la vida. Y tiempo para viajar, porque vos me dijiste, nombraste solo Uruguay. Me tomé mucho tiempo para viajar últimamente. Pero también con la beca doctoral pudiste recorrer otros países. Contame un poquito sobre eso. La investigación, o sea, el tránsito por el doctorado te da la posibilidad de ser doctorando. Sí. Y de postular a becas de intercambio, sí, de intercambio en otros países y demás. Es también una habilidad que hay que construirla, porque buscar una beca, aplicar a una beca, llenar un formulario, armar un proyecto, lleva tiempo, que lo ves sintetizado con la experiencia misma si aplicás, ¿no? A mí me tocó el año pasado aplicar a España, estuve 3 meses ahí, en la Universidad de Alicante, y académicamente te puedo decir que fue muy enriquecedor. Digo, bueno, che, sí, es una buena universidad, aprendí un montón, pero la mayor riqueza fue el encuentro con las personas. Conocer mucha gente de otro ámbito,
con otras experiencias de vida que te enriquece con esto, más allá de los paisajes, que es hermoso, ¿no? Bueno, es sí, una sí, cosa. sí. Para los que yo no conozco Alicante, pero es una cosa hermosa. me llevo tu experiencia. Y hacerlo en el marco del doctorado, cuando uno está formándose, me parece invaluable. Y hace 2 semanas volví de Brasil, que estuve también 2-3 meses en la Universidad de Campinas, donde fui a profundizar ya los últimos temas del doctorado, y fue 10 veces mejor que España. Y más cerca. Y más cerca. O sea, eran 3 horas de vuelo. Pero fue esta experiencia de compartir también con una cultura que es nuestra, que es vecina. Sí. Y no sé, los brasileros y las brasileras en la academia discuten un montón. Y más salud. O sea, y les apasiona profundamente discutir salud colectiva. Fui a un instituto de salud colectiva, ¿no? Sí. Y a mí en este último viaje me marcó mucho eso, el hecho de decir, che, esta gente se lo toma muy en serio. Y las discusiones son profundas, son de accesibilidad, de igualdad, de derecho a la salud y demás. Entonces yo estaba como en la mía, ¿no? Claro. Hay discusión. Hay discusión, sí. Que, digamos, parecería que es algo, no sé, que hay discusión en todos lados, pero no hay discusión en todos lados. No. Por lo menos a mí esta experiencia del doctorado hasta ahora me permitió eso, ¿no? Estas 2 experiencias de intercambio que fueron muy fuertes, de mucho trabajo también hay que decirlo, pero también de mucho tiempo para repensar lo que estás estudiando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque uno de los últimos seminarios que hice en Brasil era de pensamiento decolonial, ¿no? Y ese tema yo siempre lo fui tocando como... Perdón, pensamiento decolonial. Decolonial, okay. Sí. Entonces fue la primera vez que tuve tiempo en estos 3 años, no de estudiar, sino de reflexionar sobre los fundamentos y ver los sesgos que tenía mi investigación. Entonces pude ir como corrigiendo algunos aspectos que yo lo daba como naturalizado. Imagínate cuando hablas de tecnología o estudias tecnología, sí. Es todo muy eurocéntrico, hiperamericanista, claro, porque de americanista viene. no, estadounidense, de las potencias. Pero ¿no? porque de ahí viene la tecnología. Entonces, repensar esos conceptos que yo estoy utilizando, no para modificarlos, nada, sino por lo menos para hacerle una crítica ahí dentro. Nada, para mí fue una experiencia hermosa. A todo esto con una caipirinha en la mano, ¿no? Porque era como la misma experiencia. Tampoco hay que decir, no, fui a estudiar 100%. Uno hace esa experiencia y lo más enriquecedor también es compartir con otras disciplinas. Sí. Inclusive me acuerdo, porque a vos me contaste una vez que claro, porque uno por ahí se imagina que decís, bueno, un enfermero yendo a estudiar, podés pensar así ignorantemente, ¿no? Que vas a estudiar con otros enfermeros y no. No había ningún enfermero. Claro, eras el único. Ninguna enfermera. ¿Y qué otras disciplinas te encontraste ahí? Particularmente la convocatoria MOVE, que fue la de Brasil, MOVE la América, llegamos a ser 36 argentinos. O sea, el gobierno de Brasil dio 1.500 becas y fuimos 10.500 postulantes de toda Latinoamérica. Wow. Y en Campinas nos encontramos 33 argentinos en el punto máximo. Yo volví ahora y algunos están ahí todavía. Pero ¿y todos iban a estudiar lo mismo? Digamos? No, a salud colectiva fui yo solamente. Okay. El resto iba a ingenierías, otros programas de ciencia política, otros de psicoanálisis. Eran interdisciplinarios, cada uno estaba haciendo su experiencia, pero nos encontrábamos todos en la misma universidad, ¿no? Okay. Y el punto era el posterior, vuelvo a lo mismo del principio, ¿no? La experiencia de intercambio puede ser muy positiva, pero también es de mucha soledad, porque vos te encontrás en un espacio nuevo que tenés que adaptarte, que el lenguaje decís sí, lo entiendo, pero es difícil. Y esa red de apoyo de, bueno, he visto muchos casos que se han vuelto porque no se terminaron adaptando. Claro. Y esta red de apoyo de, bueno, no, hay que quedarse, hay que salir, hay que... también. Solo y acompañado. Solo y acompañado. Claro, sí, porque es una experiencia solitaria en tu departamento, con tus compañeros nuevos y demás, pero también sabes que están ahí. Se asemeja a película yankee, me da. Claro. Como esto del cuarto con compañeros universitarios. Sí, pero bueno, es enriquecedor, te saca de tu rutina y te pone en una posición distinta. Y banco esto, ¿no? Para mí, hoy que me toca el rol de coordinar una carrera, digo, me encantaría que todos los estudiantes puedan pasar por una experiencia así, o la mayor cantidad.
Estaría buenísimo. Entonces fomentábamos esto, postúlense, la convocatoria se hace así, esto asá, esto Es que hay yaca. convocatorias en la UNLA igual, pero no una gran magnitud como lo que venís contando, sino que hay la posibilidad que estudiantes hagan intercambio. El punto es fomentarlo, porque yo sostengo que no se acaba publicándolo en una página web o en un Instagram. La postulación de un estudiante a una beca necesita ser acompañada por alguien que haya transitado eso o que sepa decirle, bueno, este formulario se llena así. Claro. Y eso básico para un estudiante que también tiene inseguridad, de que tiene miedo y demás, es un montón. Entonces decir, te vamos a acompañar en este proceso de que vos te vayas, para que vuelvas, ¿no? Claro, y tiene que haber apertura de los dos lados. Claro. Pero bueno, para mí en el doctorado y demás, y también por una decisión, pues yo la mencionaba Tami, ¿no? La decana, Estela, siempre fue esto de, nuestros estudiantes tienen que hacer intercambio, tienen que hacer residencias, tienen que estar en los mejores hospitales. Es una decisión colectiva de la gestión universitaria también, que nuestros estudiantes sean los mejores. Y eso hay que fomentarlo, con un buen plan, con los requerimientos básicos de una carrera como lo es enfermería, pero también potenciando esto. Todos tienen que tener la posibilidad de rendir un examen para entrar a una residencia. Todos tienen que saber que pueden hacer un doctorado, todos tienen que saber que se pueden ir a hacer un intercambio afuera, todos tienen que saber que hay 16 especializaciones en la UNLE que pueden aplicar y tienen que seguir estudiando. Y me parece un desafío para nosotros eso, ¿no? Porque es una política institucional, hay que aplicarla. Totalmente. Y más en enfermería. Entonces yo estoy feliz en este desafío de decir, bueno, multipliquemos la experiencia. O sea, que todos nuestros estudiantes puedan ver esto como posible. Y resultados hemos tenido hace 2 años o 3 años, 6 residentes, y por hinchar, jornada de esto y demás, hoy creo que tenemos como 56 residentes. O sea, hemos aumentado. Sí, ¿de cuántos eran antes? 5, y 6, 7, que también estaban medios perdidos porque porque se la arreglaron solos. Sí, ahora te acompañamos, te ofrecemos un cursito de residencia para que sepas cómo y aplicá, y sé el mejor, y anda al mejor hospital y después volver porque necesitamos docentes. Totalmente, sí. Entonces me parece ese círculo virtuoso, no mezquino, de esto de multiplicar, porque la UNLA nos enseña eso, ¿no? A intentar no ser mezquino, a compartir, a co-crear conocimiento. Qué lindo, hay como una retroalimentación, la cual se agradece mucho porque expande. Y que en unos años, no sé si el formato podcast va a seguir existiendo, pero que los y las estudiantes puedan multiplicar esas experiencias así, ¿no? Como hablándolas. No me gustó esa duda, ¿eh? No, pero no sabemos si el formato podcast va a seguir existiendo. Por ahí es otra cosa. Quizás muta. Claro, por ahí tenemos un chip en la cabeza y... Perdón. Lo retroalimentamos y se convierte en otra cosa. Claro. El legado del cuidado. El futuro se construye con los hilos del presente. Cada historia deja huella. Cada elección deja una enseñanza para quienes vienen detrás. Bueno, si bien hablamos del pasado, del presente, y ahora estamos enfocándonos en el futuro. Y venimos hablando, que vamos y venimos, ¿viste? Estamos como en la película Volver al Futuro, pero ahora te quiero preguntar, ¿cómo es la profesión de acá a 10 años? ¿Qué cambios crees que son necesarios o inevitables? Quizás en este punto... porque te conozco y lo hemos discutido, tenemos un contrapunto, ¿no? Para mí el futuro está muy marcado por la incorporación de tecnologías, no solo de tecnologías, sino también el uso de IA. Okay. Yo creo que enfermería tiene que ser inteligente en esto, apropiarse, aprender, aplicarlo, y con eso brindar un mejor cuidado, ¿no? En el campo clínico. Sí. Eso lo vamos a lograr en un futuro, en 10 años, si apostamos a investigar hoy qué está pasando con la IA, con la tecnología, con los desarrollos de dispositivos wearables. Y eso tiene que ser el marco teórico con el que trabajemos, porque si hoy no construimos un marco teórico sobre que nos referencie en IA y en aplicación de tecnologías en salud, no vamos a tener sustento para fundamentar nuestras prácticas.
Creo que una IA no nos va a reemplazar a nosotros, nosotras, pero porque la profesión nuestra todavía es muy analógica, es muy cercana al ser humano. Se necesita el cuerpo humano. Necesitas poner el cuerpo. Lo que sí podés optimizar, potenciar con tecnología y IA es toda la gestión del cuidado, que es enorme, que es algo de lo que nadie habla, y la accesibilidad. O sea, para mí, en un futuro, un enfermero que está en la provincia de Buenos Aires y demás, puede tranquilamente acompañar, guiar, cuidar a distancia. O sea, no tengo dudas que va a suceder eso. En relación a la telesalud, que incluye un montón de otros aspectos más, ¿no? Gestión, educación, claro. Cuidado a distancia. Hay una experiencia de una compañera que ya está aplicando teleenfermería en heridas a distancia, y es invaluable lo que está haciendo. Y muestra resultados óptimos. Yo veo eso por un lado, ¿no? Sí. O sea, es inevitable que la tecnología y la IA impacten en el cuidado. Tenemos que ser inteligentes de construir un marco teórico que fundamente nuestro cuidado. Para aprender a usar la herramienta. En definitiva es una herramienta. Es una herramienta más, como lo fue Google en su momento, que nadie lo usaba, hasta que hoy el que no usa Google no accede a información, básicamente. Y que Google está quedando medio atrás. Y el que no use tecnología IA va a quedar atrás. O sea, es básico eso, ¿no? Pero bueno, en enfermería nosotros estamos viendo compañeros que no tienen ganas de prender una computadora y usar una historia clínica digital. Ah, sí, está muy Entonces complicado. Es como hay nuevas generaciones que ya se incorporan con todo esto, con todo este bagaje tecnológico y de uso de IA y de lo que sea al campo de la enfermería y al trabajo, y otros compañeros que ya por ahí están en su etapa de vuelta en la profesión, que no les interesa hacerlo, básicamente. Sí, sí. El cambio cultural ahí es muy fuerte, porque a veces no te interesa y a veces estás tan explotado de trabajo que no tenés ni tiempo de sentarte a escribir en una computadora, pues no te da ganas y porque firmás una planilla y te vas. Claro. No, aparte, con respecto a lo que hablábamos antes, el tema este de la gestión de emociones, que yo capaz que, viste, vos terminás la guardia destrozado, como para sentarte a leer, a aprender a usar una herramienta nueva, algo que no te interesa pero que te sirve o que te imponen desde el trabajo, como que se torna complicado de ahí. No, por eso hay un autor a mí que me encanta que dice esto, ¿no? De que la transformación digital no se trata de incorporar más tecnología, más computadora, sino de un cambio cultural específico, de la adopción de las tecnologías que tenemos a nuestra práctica diaria, ¿no? Y me parece que por ahí va el desafío. Después veo una profesión totalmente potenciada a la que estamos trabajando nosotros. Una profesión, una enfermería que investiga, que lidera, que gestiona proyectos, que piensa políticas públicas. Veo una generación que viene más madura en ese sentido. Y que nosotros continuamos el legado de nuestros docentes, de nuestros colegas. Y las nuevas generaciones van a continuar esto. Y saben que tienen que investigar, saben que tienen que gestionar proyectos, que tienen que ir a discutir política pública. Dejando de lado un poco nuestras discusiones. Sabemos que necesitamos mejores salarios, sí. Sabemos que las condiciones son medias pésimas, sí. Las vamos a discutir, pero las vamos a discutir no discutiendo entre nosotros, entre colegas. Las tenemos que discutir en ministerios, en secretarías, en foros. Ni te hablo de sindicatos propios, o sea, discutámoslo con los sindicatos más grandes, o sea, sentémonos a discutir donde se toman las decisiones. Yo creo que nuestro futuro está ahí y veo un potencial enorme. Hay estudiantes, colegas que se están recibiendo que no comen vidrio y claro que están altamente preparados para discutir eso, ¿no? Hay que ir potenciando, juntándonos entre todos. Entonces veo un futuro más organizado en la enfermería. Y un futuro en el cuidado más tecnológico y marcado por el uso de IA. ¿Sí? Muy bien. Yo te quería rescatar una palabra que dijiste, legado, que la uno con la pregunta que se viene. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar en quienes te están escuchando hoy? Es muy profundo. Creo que por ahora no puedo dejar ningún legado. Pero quizás el que te gustaría dejar, que después puede cambiar. Claro, que me gustaría dejar. Y es esto de ver la posibilidad de que se puede. Se puede formarse a nivel doctoral. Se puede hacer un intercambio y enriquecerse de experiencias.
se puede trabajar en la universidad, que entraste un día como estudiante y hoy estás como docente y también en un lugar de gestión. A mí me causa mucha gracia eso, porque digo, una vez yo entré acá como un rolinga más de esa época. Escuchando Callejero. Con un bolsito, un morral. Claro. Y después de 13 años es que te da la posibilidad la misma universidad de, esta parte te toca aportar a vos en este equipo. Y nada, me parece eso, es un legado lindo, ¿no? En esto de que se puede, que hay nuevas puertas, nuevos horizontes. Es lindo porque por ahí enfermería siempre se piensa desde el lado asistencial, no desde el lado político, no del lado de gestión, de tomar cargos de dirección, ¿no? Hasta hoy en día quizás por ahí hay mucha gente que no lo sabe, pero hay directores de hospitales que son licenciados. Es como, hay un montón de aspectos de la enfermería que la gente no conoce. Sí, y me parece que eso es un legado que uno puede también ir construyendo, ¿no? Es como, llegué hasta acá, muchachos, continúen. Muchachas, les toca a ustedes seguir. Sí. No sé dónde va a terminar tampoco esto. Tengo hermosos 34 años, Martín. O sea, me falta bastante. Uno cree que le falta bastante, aunque no tiene comprado el tiempo, ¿no? No. La temporalidad. Vivimos el hoy y el ahora. Claro, pero bueno, en eso veremos. Que sea colectivo, que sea construido colectivamente esto, ¿no? Como este podcast, que empezó con una idea, que uno la potenció, que otro dijo que sí, que los chicos están ahí apoyando desde lo técnico. Me parece eso, es como potenciarnos, ¿no? Y después que donde sea, ¿no? Donde nos toque estar. Y siempre hay una esencia y en la enfermería la esencia es el cuidado, ¿no? ¿Qué prácticas de cuidado crees que deberíamos preservar como esenciales y cuáles repensar? Prácticas de cuidado esenciales... Es muy amplio prácticas de cuidado porque incluye todo, o sea, y a la vez no incluye nada. Totalmente. Entonces me parece esencial no perder de vista que nosotros tenemos que estar al lado de la persona. Exacto. En su enfermedad, bueno, en su recuperación y en su rehabilitación. Eso me parece que no tenemos que descuidarlo nunca. Porque más allá de que uno gestione, siempre hay una situación donde te pone al lado de una persona que necesita. Y uno no puede repeler a ese cuidado, ¿no? Y lo humano, lo que nos hace humanos. Es como, creo que esa práctica no tenemos que perderla. Y dejar de lado... O repensar el creer que dependemos de otros para hacer nuestra profesión. El creer que si no está la firma de tal y tal, yo no puedo hacer nada. Es como... Entender que ya somos una profesión hace años autónoma, que tenemos nuestro marco, que tenemos nuestras competencias, que podemos trabajar de forma autónoma y que colaboramos también y de que sí, con el equipo, todo, pero creérnosla un poquito más, como dejar de lado esto de el creernos inferiores. O sea, me parece que es una práctica que tenemos que dejar de lado, el creer que somos inferiores a otras profesiones del equipo de salud, ¿no? Totalmente. Es como, a mí eso me enerva cuando es como, no lo discuto a muerte, como, ¿por qué un kinesiólogo sabe más que una enfermera o un médico? Cada uno tiene su campo, ninguno es más que ninguno. O sea... Cada uno hace su parte, tiene sus roles. Cada uno hace su parte. Es muy necesario el hiperespecialista en trasplante de corazón, pero si no hay una buena enfermera que atienda a ese bebé, después ese chico, después de que le sacaste y le pusiste un corazón, no, ese bebé se muere. O sea, y está comprobado. O sea, sí. Entonces hay estadísticas. Claro, todos tienen que ser muy buenos en lo que hacen y ninguno es menos que nadie. O sea, pero a veces ese sentimiento de inferioridad está muy marcado en nuestra profesión. Por historia, por pertenencia a clases sociales, lo que sea, ¿no? Pero nosotros tenemos que discutir a la par. Y a esa persona, digamos, esta persona, ¿no?, que duda, así como le estamos poniendo una persona X, o algún alumno que se está formando, ¿no? Si tuvieras que dejarle una advertencia o un consejo sincero a estas personas que se están formando o que todavía no generaron esta actitud, ¿cuál sería? Estudia mucho, lee mucho. Acá no hay IA que te salve, o sea, tenés que leer mucho. Sí que te puede resumir todo, pero estudia mucho y anímate, o sea, metete en todo. Como, ¿Hay que tirarse a la pileta? Tírate a la pileta, como no hay una síntesis. Equivocate. Si sos estudiante, es tu momento. Aprende, lee mucho, manda mucha simulación. Claro. Y después, ensayo. Después la vida misma te va a dar un cachetazo y te acomoda. Pero animarse. Me gusta.
¿Y cómo imaginas tu futuro? Así en términos amplios, ¿no? Pero en este ámbito, ¿hay algún sueño que todavía te gustaría cumplir? Académicamente, hoy no sé si es un sueño, sí sé que es una meta. Yo quiero terminar mi tesis doctoral en un año, calculo que en un año, y quiero hacer el postdoc. No sé dónde lo voy a hacer, esa experiencia de postdoctoral. Me imagino que va a ser afuera. Ya tengo 2 o 3 institutos que me encantaría hacerlo ahí. No para irme y no volver más. Amo mi país. Sé que vamos a volver a ser un país que tiene prioridad la salud, la ciencia, la tecnología, el bienestar de la comunidad. Pero en sueños me encantaría hacer el postdoc afuera. ¿Hay algún lugar de referencia? O sea, el tope de gama, ¿cuál sería? Para mí me encantaría volver a Campinas como postdoc, pero porque... ¿En Brasil? En Brasil, sí, porque me pareció hiper interesante el nivel de discusión que tienen. Y más allá de que el lugar me encantó y todo, tiene una potencialidad enorme para mí. ¿Cómo se llama el instituto? El Instituto de Salud Colectiva. Ah, ok. Sí, en la Unicampi. Y me parece una meta linda. No lo pondría como sueño, pero sí como una meta, más allá de terminar ahora esta experiencia doctoral, de decir, bueno, en 2 años me gustaría irme 2 años a estudiar afuera y volver. Tengo que renunciar a mi querida UNLA, pero bueno, también lo hacemos, no hay problema. No, la puerta no se cierra. No, obvio. Pero eso sí sería una meta hermosa, me encantaría. Vamos a trabajar para eso. Buena meta. Bueno, Lucas, ya respondiste a todas mis preguntas. Y algunas se respondieron solas igual. Sí, perdón por ir y venir, pero no soy... No te perdonamos, pero igualmente era la idea. Sí, no sé, es como que uno empieza a hablar, ¿viste? Y nunca tengo un hilo conductor como... ¿Me dejas hablar? Puedo hablar. Mirá, hay un hilo conductor, que es todos los hilos que fuiste tejiendo a lo largo de tu carrera. Y justamente la pregunta que va a cerrar este podcast viene por ahí. Imaginando, ¿no?, que fuiste creando todos estos hilos y se fueron entrelazando, ¿qué formato generaría este telar que fuiste haciendo durante tu carrera? ¿Qué formato? ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿Qué formato? Yo creo que un círculo. El círculo es sencillo. O sea, arrancó en un momento que por ahí es difuso y no tiene fin porque se retroalimenta. Es como... me parece que eso, ¿no? Es como... Ya estamos ahí. Es algo que está ahí. Puede expandirse, achicarse, lo que quieras, pero contiene un montón de cosas, amplía un montón de cosas, deja fuera también esto que discutíamos, ¿no? Deja fuera algunas cosas que tienen que quedar afuera. Lo veo así como un círculo, sencillito. ¿Y dónde lo pondrías? Ahora en un lugar que no lo dañen, porque me parece que estamos en una época donde está caracterizada por el romper, a nivel gubernamental, ¿no? Vamos a hablar. Claro. Y me parece que no solo mi experiencia, sino también muchas universidades, colegas han construido cosas muy buenas y las están rompiendo. Yo la pondría en un lugar donde no la puedan romper. Por ahora es en la UNLA. Me gusta. Y acá estamos cuidando muchos círculos, muchas formas y demás. Todos, ¿no? Esta radio, conquistas que hemos tenido y que hoy las quieren romper y hay que cuidarlas. Hay que resguardarlas, cuidarlas. Quizás no son épocas donde uno tiene que crecer ni ampliarse, sino de cuidar. De cuidar. Pero me parece eso, no sé, por ahí no es un lugar físico, es como... En personas. Corazones. No, en personas, ¿no? Nos cuidamos entre nosotros. Me parece que va por ahí. Muchas gracias, Lucas, por formar parte. A vos, Martín. Ser la idea de todo esto. No fui la idea de todo esto. Sí. No lo fui. No es mi mérito. Bueno, es un mérito conjunto, colectivo. Es un mérito Muchas conjunto. Gracias. No, a vos, Martín. Gracias a todos. Cada historia que escuchamos es un hilo más del telar colectivo del cuidado. Un tejido que abriga, que enseña, que resiste. Hoy fuimos testigos de una vida entrelazada con vocación, esfuerzo y humanidad. Gracias por ser parte de este encuentro. Nos reencontramos en el próximo episodio, donde seguiremos hilando voces, experiencias y caminos en esta gran red que nos sostiene. Los hilos del cuidado.
Este podcast se realizó en los estudios de Radio UNLA de la Secretaría de Cultura y Comunicación. Idea original, Estela Maris Sosa, Lucas y Martín Agüero, por la licenciatura en Enfermería del Departamento de Salud Comunitaria. Producción, Martín Agüero, Luciano Osorio y Valeria Pujol Buch. Operación y edición, Ana Saga, Diego Lacruz y Maximiliano López. Locución, María Laura Morales. Entrevistó Martín Agüero. Hilos del Cuidado, el podcast de la carrera de Enfermería de la UNLA.